casa. Bienvenidos estimados estudiantes, hoy estamos jueves 9 de julio y vamos a desarrollar el área de comunicación. La actividad de hoy se titula Leemos una historieta y escribimos una historieta parte 1. El día lunes, con motivo de celebrar el Día del Maestro, un estudiante me hizo llegar una lectura muy bonita que quiero compartir con todos ustedes. Presten mucha atención. Te la presento. Esto es lo que me hicieron llegar, ¿sí? Se titula El zorro feo. Presta mucha atención. Una mañana, el zorro estaba mirándose al espejo. Vaya que soy muy feo. Al oso se le ve simpático con sus grandes músculos. La vaca se ve bonita con sus 2 cuernos. Y el gallo, con sus plumas de colores, hace que todas las gallinas se enamoren de él. El castor tiene bigotes y el gato rayas. Yo no tengo nada de eso. No me parezco a nadie. Pues bien, me voy a arreglar. Con 2 cuernos y estos músculos de esponja. También esta cola como el gallo, el bigote como el castor. Y finalmente rayas bonitas como el gato. Van a quedar deslumbrados en el pueblo. ¡Auxilio! ¡Un monstruo! ¡Vete, bestia fea! ¡Soy el zorro! ¡Soy yo! No te reconocimos al no ver tus lindas orejas, ni tu pelaje rojizo, ni tu linda cola peluda. Entonces, ¿no soy tan feo? ¡Claro que no! ¿Quién te ha dicho esa tontería? ¿Qué tal? ¿Te agradó? Muy bonita, ¿verdad? Bien, chicos, lo que vamos a aprender el día de hoy es a leer historietas para reconocer sus características. También vamos a planificar el día de hoy y vamos a escribir el primer borrador de una historieta. Nuestros acuerdos tú ya los conoces. Debes estar muy atento a la explicación de este video, tener el espacio de trabajo ordenado y limpio y disfrutar con las actividades del día de hoy. Bien, veamos la historieta. Aquí te presento una, ¿sí? Yo al término del video te la voy a dejar para que tú la puedas leer detenidamente, con calma, analices las imágenes, leas con paciencia todos los textos que tú observas, ¿de acuerdo? Muy bien, profesor, yo también lo puedo encontrar, yo tengo el libro de comunicación, ¿lo puedo encontrar allí? Claro, te doy las páginas, ¿sí? Lo puedes encontrar en tu libro de comunicación, en el cuaderno de trabajo, en las páginas 146 y 147. Y para aquellos que no tienen libro o cuaderno de trabajo, también les voy a dejar las fichas al final del video. Bien, te quiero comentar que una historieta cuenta con un inicio, ¿sí? Por lo general, en el inicio aparecen los personajes, ¿sí? Personaje principal, personajes secundarios. También en el inicio se menciona el lugar donde se desarrolla la historia, ¿correcto? Eso es lo que sucede por lo general en el inicio. También una historieta cuenta con un nudo. ¿Cómo es eso, profesor? Bien, en el nudo, ¿sí?, se presenta la situación problemática, el problema que le ocurre a los personajes, ¿sí? Esta es la parte más extensa de nuestra historieta, la parte más grande. También una historieta cuenta con un desenlace. Se refiere al final de la historia y es donde se da solución al problema ocurrido en el nudo de la historieta.
Muy bien, veamos las características y elementos de la historieta. Presten mucha atención. Vamos con las características, ¿sí? Para empezar, una historieta es un texto narrativo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que contiene, como ya lo hemos visto, un inicio, un nudo y el desenlace. Otra característica, ¿sí? Es que el propósito, o sea, ¿para qué está hecha una historieta? ¿Sí? Puede ser con la finalidad de divertir, entretener al lector, y también otro propósito podría ser el de educar, ¿sí? Dar a conocer algo importante, ¿sí? Eso es una de las características de la historieta. También una historieta puede contar diversos temas, como por ejemplo acerca de los derechos humanos, la contaminación ambiental o cualquier otro tema de interés, ¿de acuerdo? Esas vendrían a ser las principales características de una historieta. Ahora vamos con sus principales elementos. Presta mucha atención. En principio tenemos a la viñeta, ¿sí? ¿Cómo es eso? Aquí te lo muestro. La viñeta, ¿sí? Viene a ser el recuadro que encierra, en este caso, al texto, al diálogo y la imagen, ¿sí? Al contorno que está aquí de color rojo, a este cuadrado, a este rectángulo, ¿sí? Nosotros le vamos a llamar viñeta, ¿de acuerdo? Y una historieta puede estar compuesta por muchas viñetas. En el caso de la historieta que di lectura al inicio, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 viñetas, ¿de acuerdo? Entonces, la viñeta es el rectángulo o es el cuadrado que encierra, ¿sí? La imagen y los textos. Siguiente elemento, tenemos a la cartela. Aquí te la muestro, ¿sí? Está encerrada en un rectángulo rojo. La cartela, por lo general, se puede ubicar en la parte superior, ¿sí? Y básicamente es lo que el narrador está hablando, ¿sí? Como en el caso del zorro, ¿no? Una mañana el zorro estaba mirándose al espejo, ¿sí? La cartela cumple esa función, ¿sí? Es lo que está hablando el narrador. Siguiente elemento, el globo. Y tenemos de diversas características. Por ejemplo, el que tú estás observando aquí, que lo debes haber observado también en otras historietas, ¿sí? Este tipo de globo, que es como una nube, ¿sí? Por lo general lo que trata de transmitir es el pensamiento que está teniendo, en este caso, uno de los personajes de la historieta, ¿sí? Puede estar pensando o quizá puede estar recordando algo o imaginando algo. Otro tipo de globo es como el que aparece aquí, ¿sí? Con una especie de rayos y de puntas, ¿no? Por lo general utilizamos este tipo de globo cuando el personaje que está hablando está exclamando o está gritando, está poniendo énfasis a lo que quiere decir. O cuando también hay un sonido fuerte, ¿verdad? Otro tipo de globo muy común es el que aparece aquí. Es uno semicircular o circular, perdón, ¿sí? Y dentro está el diálogo. Este es uno de los globos más comunes que hay. Cuando observemos un globo que tiene más de una punta, como lo que está aquí, nos quiere decir de que más de un personaje está hablando lo que contiene aquí el globo. ¿De acuerdo? Eso vendrían a ser algunos de los globos, ¿sí? Para nuestra historieta. Entonces, hemos visto las características y los elementos de la historieta. Bien, ahora, lo que vas a hacer al finalizar el video, ¿sí? Es elaborar un organizador gráfico. Tú ya conoces lo que es un organizador gráfico. Básicamente es, como su nombre lo dice, sirve para ordenar mediante imágenes algunas ideas. Profesor, ¿y de qué va a tratar mi organizador gráfico? ¿Sí? Yo acá te he colocado un ejemplo, ¿sí? Ya lo recuerdas, lo hemos visto anteriormente, ¿sí? Esto solamente es un ejemplo, tú lo puedes modificar como tú guste, ¿sí? En el centro se coloca el tema y tienes que completar el resto de los recuadros. Profesor, ¿el organizador gráfico de qué va a tratar? Bien, tu organizador que vas a elaborar va a mencionar las características
¿sí?, de la historieta que acabamos de mencionar. También en tu organizador gráfico vas a escribir los elementos de la historieta, ¿sí?, lo que acabamos también de mencionar, ¿sí?, la cartela, el globo, la viñeta. Eso lo vas a ordenar, lo vas a organizar en un organizador gráfico, ¿sí? El que te muestro aquí es solo un ejemplo, tú lo puedes hacer diferente. Profesor, ¿yo lo puedo hacer como el que está aquí? Claro, tú lo puedes hacer de esa manera. Le puedes poner colores, ¿sí?, diferente tipo de letra. ¿De acuerdo? Recuerden, chicos, esto al finalizar el video, ¿sí? Esa es una de las primeras actividades que vas a realizar. Un organizador gráfico en donde se mencionen las características y los elementos de la historieta. Bien, ahora, chicos, luego de haber elaborado tu organizador gráfico, ¿sí?, vas a escribir una historieta, ¿sí? Recuerda que para escribir cualquier tipo de texto hay una serie de pasos. No es empiezo a escribir y ya, ¿sí? El primer paso, como ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿sí?, se refiere a la planificación. Cualquier tipo de texto que tú quieras escribir, ya sea una carta, un cuento, una historieta, ¿sí?, primero lo que debes hacer es planificar. ¿Y cómo se realiza? Mediante unos cuadros, unas tablas como la que te muestro aquí, ¿sí? Dice mi tabla, el propósito, ¿ya? El propósito básicamente es esta pregunta: ¿para qué vas a escribir tú la historieta? ¿Para qué la vas a escribir? Profesor, yo la voy a escribir porque quiero dar a conocer a otros mi historia, en este caso de las manifestaciones culturales, por ejemplo, ¿sí? Segunda pregunta, ¿quiénes leerán tu historieta? Ah, profesor, en mi casa la va a leer mi familia, la va a leer mi papá, la va a leer mi mamá, mis hermanos, ¿sí? Eso tú lo vas a responder aquí. ¿Qué tipo de historieta será? Acá se refiere, ¿no?, si va a ser una historieta informativa o una historieta para divertir. Eso ya tú lo vas a decidir. Recuerda, esta tabla tú la vas a dibujar en tu cuaderno al finalizar el video. No es la única tabla que vas a elaborar. Tienes la siguiente tabla que está aquí, se refiere al guión. Cuando mencionamos el guión, lo que yo te estoy preguntando es ¿de qué va a tratar tu historieta? ¿Sí? ¿De qué va a tratar? En este caso, la historieta que tú vas a crear el día de hoy, el borrador de la historieta que vas a crear el día de hoy, se refiere a las manifestaciones culturales de nuestro país. Estuvimos viendo toda la semana anterior las manifestaciones culturales. ¿Recuerdas? Una manifestación cultural, ¿sí?, es un tipo de expresión que puede ser una danza típica, como la marinera, el festejo, etc. También podría ser un instrumento musical. La semana pasada vimos el cajón peruano, vimos la zampoña, la quena, ¿sí? También puede ser otro tipo de manifestación cultural, ¿sí?, un plato típico, ¿sí? De esos hay muchos, la pachamanca, por ejemplo. O también puede ser referente al arte, ¿sí?, un cuadro. Entonces, tu historieta, chicos, la que vas a escribir el día de hoy, va a tratar sobre las manifestaciones culturales. ¿De acuerdo? Ve pensando en ello. Siguiente pregunta para tu guión. ¿Quiénes van a ser los personajes? Ah, profesor, a mí se me ocurre, por ejemplo, la historia de un pequeño que vivía en la sierra, ¿sí?, y que sus padres eran artesanos, ¿sí? Elaboraban de repente o tejían de repente sombreros, ¿ya? Entonces, vas por allí creando, pensando, imaginando quiénes serán los personajes. Siguiente pregunta. ¿Dónde suceden los hechos? Ya, esto se refiere en qué lugar, ¿sí? Ya te lo he mencionado hace un momento con el ejemplo que te coloqué, ¿no? A ver, por ejemplo, mi historia va a ocurrir en el departamento de Ayacucho, ¿sí? En la sierra, ¿sí? Hay un personaje, hay un pequeño que es hijo de artesanos que vive en Ayacucho y ahí sucede toda la historia, ¿ya? Recuerda, esto es solo un ejemplo, tú vas a poder elaborar el tuyo propio, ¿sí? Esto es referente al guión. Siguiente tabla para planificar tu historieta, los gráficos. Yo sé que aquí tú te vas a divertir mucho, ¿sí? Vas a desarrollar toda tu imaginación, toda tu creatividad. Número 1.
¿Cuántas viñetas harás? Recuerda que ya acabamos de ver que las viñetas son los recuadros, los rectángulos, ¿sí?, que encierran a las imágenes y los diálogos. Profesor, yo en mi hoja voy a dividir unas 8 viñetas. Perfecto. Profesor, ¿puedo hacer más de 8 viñetas? Claro. Si tu historia es muy grande, puedes hacer más de 8 o 10 viñetas. Eso depende de ti. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de globos vas a utilizar? Fácil, profesor. Acabamos de verlo, ¿no? Yo voy a utilizar, por ejemplo, casi todos los globos, porque mi historia va a tener de todo, ¿verdad? Entonces va a tener, por ejemplo, cuando alguien grita o exclama o llama a alguien, ¿sí?, hacemos un globo en forma de puntas, ¿verdad? O yo estoy, por ejemplo, pensando en colocar un globo cuando un niño está soñando, imaginando, ¿sí?, ser un gran danzante de tijeras, por ejemplo, ¿no? Entonces utilizarás el globo que es en forma de nube, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué vas a colocar en cada uno de los globos? Acá se refiere a cuáles van a ser los diálogos, ¿sí? Por ejemplo, el niño que está soñando con ser de grande un danzante de tijeras, ¿sí? Ahí vas a colocar cuál va a ser su diálogo. De repente está contándole sus sueños a sus padres o contándole sus sueños a uno de sus amigos, ¿de acuerdo? Recuerda, estos cuadros que te acabo de mostrar, tú los vas a copiar, dibujar en tu cuaderno, ¿sí?, al término del video. Es muy importante que tú los completes, ¿de acuerdo? Porque esto forma parte de la planificación. Recuerda, no es que nosotros vamos a empezar a escribir al inicio de nuestra historieta. Todo tiene un proceso y el primer paso es la planificación. A ver, les voy a colocar un ejemplo, ¿sí?, para que puedas observarlo, ¿ya? Yo te he colocado aquí una historieta, otra historieta, ¿sí?, donde vas a poder observar algunos diálogos, algunas imágenes, ¿sí?, cuántas viñetas hay, qué tipos de globos hay, ¿sí?, cómo son los dibujos. Esto yo te lo voy a dejar al término del video más grande y lo vas a poder observar mucho mejor, ¿sí? O los que tienen de repente su cuaderno de trabajo de comunicación lo pueden encontrar en las páginas 151 y 152. Si no lo tienes, no te preocupes, yo te lo voy a dejar al término del video. Bien, recuerda que para escribir siempre debes tener presente algunos criterios, los criterios son como unas reglas para poder escribir, ¿sí? A ver, te los menciono rápidamente. Número 1, el propósito, o sea, ¿para qué vas a escribir? ¿Sí? Tu historieta la vas a escribir para dar a conocer la importancia de las manifestaciones culturales. Recuerda que nos encontramos ¿en qué mes? En el mes de julio, correcto, el mes de la patria. Entonces, vamos a dar a conocer las manifestaciones culturales de nuestro país. Nuestro país es muy rico en cuanto a manifestaciones culturales. Tenemos infinidad de danzas. Ya les había mencionado las danzas de las tijeras, ¿sí?, el huayno, el huaylas, la marinera, el festejo, etc., ¿sí? Entonces, tu historieta va a ser para dar a conocer la importancia de las manifestaciones culturales. Siguiente criterio, los signos. Esto es muy importante, ¿sí? Debes usar adecuadamente los signos de puntuación. Tú ya los conoces, la coma, el punto y coma, el punto aparte, el signo de admiración, ¿sí?, que los utilizas por lo general cuando alguien está alzando la voz, ¿sí?, o tal vez gritando, ¿sí? Ahí utilizas los signos de exclamación, los signos de admiración. Siguiente criterio, el tema, ¿sí?, de qué va a tratar. Recuerda, nuevamente te lo hago ver. Tu historieta va a tratar sobre la importancia de las manifestaciones culturales, ¿sí? Por último, la secuencia. No te olvides, una historieta tiene un inicio. Recuerda que en el inicio aparecen los personajes, ¿sí? Aparece el niño que está pensando ser de grande un danzante de tijeras, ¿sí? En el inicio también aparece el lugar, ¿sí? Este niño que quería ser danzante de tijeras vivía en Ayacucho, por ejemplo, ¿sí? Ahí está el lugar. Luego viene el nudo. Recuerda que el nudo es la parte más extensa de la historieta. Y en el nudo se va a encontrar el problema. Por ejemplo, a este pequeño que quería ser danzante de tijeras no tenía los medios suficientes para poder lograrlo, ¿sí?
O de repente sus padres no lo deseaban, no le permitían. Entonces eso era un problema. Y esto forma parte del nudo. ¿De acuerdo? Por último, el desenlace, ¿sí? El final, el cierre de la historieta. Recuerda que en el desenlace tiene que darse solución al problema, ¿sí? ¿Cómo se solucionó el problema del niño que quería ser danzante de tijeras? De repente conoció a alguien, un profesor que lo ayudó y pudo concretar su sueño. Ese sería el desenlace. Recuerda que esto es solo un ejemplo. Tú tienes que elaborar tu propia historieta. Muy bien, luego que has planificado, ¿sí? Luego que has completado tus cuadros, has visto cuántas viñetas van a ser, cuáles van a ser los globos, cuáles son los diálogos, etc. Recién vas a escribir. Y escribir nosotros le llamamos textualizar. Recuerda que la clase de hoy trata, ¿sí? En un primer momento de elaborar, crear, escribir el primer borrador. Recuerda. Hoy la clase trata acerca de escribir el primer borrador, ¿sí? Aquí yo te estoy dejando un modelo, esto es un ejemplo, ¿sí? Tú puedes elaborar, como te lo mencioné, muchas más viñetas. Aquí yo he colocado algunas, tú puedes escribir muchas más, ¿sí? Recuerda, vuelvo a hacerte recordar, esto es un primer borrador, ¿sí? Muy bien. Bien chicos, para ir terminando vamos resumiendo rápidamente, ¿sí? Leemos una historieta y planificamos un primer borrador. Hemos visto el día de hoy sus principales características. Una historieta es un texto narrativo que consta de inicio, nudo y desenlace. Ya hemos visto qué pasa en cada uno de ellos. El propósito puede ser variado, puede ser una historieta para divertir, otra historieta que tenga un mensaje con el fin de educar. También una historieta puede abordar diversos temas, como por ejemplo los derechos humanos, la contaminación ambiental. Profesor, ¿pueden haber historietas de fútbol? Por supuesto, el tema de las historietas es muy variado. Eso es en cuanto a las características. También hemos visto el día de hoy los principales elementos, como la viñeta, la cartela, sí, acá lo tenemos, la viñeta, ¿sí? El recuadro que encierra la imagen y los textos. La cartela, por lo general, es lo que dice el narrador, ¿sí? Lo que habla el narrador. Puede estar en la parte superior o algunas veces en la parte inferior. Y los diferentes tipos de globos, ¿no? Como ya lo hemos mencionado. Eso es en cuanto a los elementos de la historieta. No te olvides que luego de esto vas a tener que elaborar un organizador gráfico. Luego vas a planificar la escritura de tu primer borrador. Para ello vas a completar estos cuadros, ¿sí? Con el propósito, el guión y los gráficos. Estos 3 cuadros los tienes que elaborar en tu cuaderno al término del video. No olvides tener en cuenta los criterios, el propósito, usar adecuadamente los signos de puntuación y el tema. Esto es muy importante. Recuerda, tu historieta va a hablar sobre las manifestaciones culturales de nuestro país. No olvides seguir la secuencia de inicio, nudo y desenlace. Y por último, al final ya vas a poner manos a la obra y vas a textualizar. Esto quiere decir que vas a escribir tu primer borrador, ¿sí? De tu historieta. Recuerda que lo puedes hacer con lápiz para que tú puedas ir corrigiendo a medida que se te van ocurriendo muchas más ideas, ¿sí? Bien chicos, ¿cuál es la actividad del día de hoy? Primero vas a tener que leer, ¿sí? La página 146 de tu cuaderno de trabajo. Profesor, yo no tengo cuaderno de trabajo, no te preocupes, yo te dejo esta ficha al término del video. Esta es la parte que continúa, que la encuentras en la página 147 de tu cuaderno de trabajo, o también al término del video yo te lo dejo. Mientras vas leyendo, debes ir identificando los elementos de la historieta. Recuerda la viñeta, cuántas son, la cartela, los tipos de globo, etc. Esta es una historieta muy interesante, ¿sí? Te la recomiendo. Luego de ello vas a desarrollar esta ficha, ¿sí? Respondiendo las preguntas en tu cuaderno, ¿sí? Todas las que se mencionan allí. Los que tienen cuaderno de trabajo lo van a encontrar en la página 148, ¿sí? Igual yo te la dejo al final.
No te olvides, este es un modelo de organizador gráfico. Recuerda que esta es solo una imagen de ejemplo. Tú puedes elaborar otro modelo de organizador gráfico. Aquí tú vas a colocar las características de la historieta y los elementos o partes de la historieta. Y para poder planificar tu historieta, estos son los cuadros que hemos mencionado, ¿sí? Los gráficos, el guión y el propósito. Los tienes que elaborar en tu cuaderno, ¿sí? Recuerda que tu historieta es sobre las manifestaciones culturales de nuestro país. Aquí yo te dejo el ejemplo que te mencioné, ¿sí? Aquí lo puedes observar. Esta es la parte que continúa, ¿sí? Este ejemplo y todas estas fichas yo te las dejo ahora al terminar el video. Y te dejo el modelo, ¿sí? Para que tú escribas tu borrador de la historieta. Yo aquí he colocado algunas viñetas, tú las puedes aumentar, ¿sí? O darle otra forma. Profesor, yo no quiero que sean rectángulos, van a ser cuadrados. Perfecto, eso tú lo vas a decidir, no hay ningún problema, ¿sí? Siempre recuerda que debes respetar el tema, que es sobre las manifestaciones culturales de nuestro país. Una danza típica, un plato típico, un instrumento musical propio de nuestra región, etcétera, ¿sí? Muy bien, chicos, para ir terminando les voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué has aprendido el día de hoy? Muy bien, ¿cómo te has sentido con la actividad de hoy? ¿Y qué parte fue la que más has disfrutado? No te olvides que siempre te hago la recomendación de que debes contarle a tus familiares, compartir con ellos lo nuevo que has aprendido hoy. Y no te olvides, por favor, de enviar las fotos de tus avances. Yo aquí he colocado algunas recomendaciones, ¿sí? Para que puedas tomar una buena fotografía. Felicitaciones para todos ustedes, chicos, lo han hecho muy bien el día de hoy. No te olvides, nos reencontramos el día de mañana con la segunda parte de la actividad de hoy, ¿sí? Cuídate mucho, mucho saludo para todos ustedes.